Muy buenos días para todos. Hoy ya es miércoles, estamos en miércoles, mitad de semana, 25 de mayo. Bienvenidos todos a esta emisión informativa. Bienvenidos también a esta mitad de la semana en la que estaremos analizando el discurso del presidente el día de ayer, el informe a la nación. Pero bueno, eso ya lo iremos comentando más adelante. Sean todos ustedes bienvenidos a la Soberana del Aire, aquí a Majestad FM. Transmitimos a través de las diferentes señales en Pichincha 89.7, 88.5 en Manabí y 97.5 en Esmeraldas. Gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos, por estar ahí con nosotros. También nos pueden seguir y nos pueden mirar a través de la señal de Facebook Live, donde estamos transmitiendo, y en nuestro canal también www.majestad.com. Síganos también a través de la señal de YouTube, donde también estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, así es que ustedes pueden y tienen todas las alternativas. Quien les saluda es Silra Traslaviña. Muy buenos días para todos. Pronto se une a nuestra señal nuestro compañero Néstor Aguilera, que ya está por llegar aquí a la cabina de la radio. Mientras tanto, pues vamos a iniciar con todo lo ocurrido. Mucho que informar, mucho que comentar. Quisiera saber, quisiera leerles, quisiera que ustedes me vayan comentando qué tal les pareció el informe a la nación. ¿Les quedó debiendo? ¿Les pareció bueno? ¿Les pareció malo? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Se dijo lo positivo? Lo estaremos dialogando ya un poquito más tarde cuando llegue ya nuestro compañero Néstor Aguilera. Yo soy Silra Traslaviña, son las 6 de la mañana con 4 minutos ya, y aquí damos inicio a este programa El Mundo a las 6. Bienvenidos todos. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Seis de la mañana con 4 minutos, iniciamos con información del diario digital Primicias. Guillermo Lasso prepara el camino para una nueva Comisión Nacional Anticorrupción. El presidente Guillermo Lasso anunció que en 2022 se creará el organismo, que estará conformado por todas las funciones del Estado y que servirá para trabajar en políticas públicas que prevengan la corrupción. El presidente prometió en campaña crear precisamente una Comisión Internacional Anticorrupción para seguir una ruta del dinero y meter presos a los corruptos. Casi 7 meses después de ser posicionado, el mandatario anuncia lo contrario. La comisión será nacional y se enfocará en precisamente la prevención. La propuesta de política nacional anticorrupción fue delineada por el consejero presidencial de gobernanza, Luis Verde Soto, y también exconsejero electoral, y será socializada entre los actores políticos y administrativos y sociales de todo el país. El objetivo es que el mandatario emita un decreto que cree la Comisión Nacional Anticorrupción, conformada por los presidentes de las funciones del Estado, los representantes de agrupaciones y gobiernos seccionales, así como el Contralor, el Procurador y el Defensor del Pueblo. Eso es lo que ha señalado. 6 de la mañana con 6 minutos aquí en la señal de la Soberana del Aire. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Continuamos con más noticias. Ahora les contamos lo ocurrido el día de ayer, 24 de mayo, cuando se dio el informe a la nación. El presidente rescató antiguas ofertas en su primer informe de labores. El informe a la nación del presidente Guillermo Lasso no despejó las incógnitas sobre los planes del Ejecutivo para 2022, algo que la prensa, los periodistas y la ciudadanía también esperaba.
Reformas laborales y algunas ofertas fueron remitidas por él en el primer informe a la Nación. El informe transcurrió sin sobresaltos. El discurso con tono conciliador del primer mandatario fue presentado mayoritariamente frente a sus aliados, colaboradores y simpatizantes. En el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el primer mandatario hizo un resumen de los logros de su gestión y repitió algunos anuncios previos. También tuvieron espacio ofrecimientos que ya debían haber visto la luz, pero que aún no tienen fecha concreta para materializarse. Las expectativas señaladas para 2025 fueron varias. Todo esto es solo el inicio, dijo el mandatario, pero más allá de algunas ambiciosas cifras que mencionó, Lasso no dio detalles de cómo o cuándo se concretarán sus ofertas. Políticamente, el mandatario también dejó más dudas que certezas en cuanto al camino que seguirá su gobierno. A continuación, Diario Digital Primicias nos presenta un resumen de este primer informe a la Nación del presidente Lasso. Sobre el tema de educación, el mandatario propuso en primer lugar sus anuncios y acciones para 2022 a 2025, todas concentradas en la infraestructura y la carrera profesional docente. Para 2022 se destinarán 200 millones en infraestructura educativa y 2.100 millones en salarios, ascenso de categoría de docentes, concurso para 9.000 partidarias docentes con nombramientos definitivos, reuniones con los 15 gremios docentes para construir un reglamento a la Ley de Educación Intercultural, un total de 1.000 escuelas rurales abiertas hasta 2025, intervenir el 58% faltante de las escuelas y colegios fiscales. Como segundo punto, las ayudas sociales. En la lista de prioridades del Ejecutivo está la lucha contra la desnutrición infantil crónica, pero el anunciado bono de los 1.000 días para 25.000 mujeres gestantes y madres de menores de 2 años no tiene fecha. Se entregará muy pronto, dijo Lasso. Las otras metas para 2025 son reducir la desnutrición crónica infantil en 6 puntos, intervenir directamente en la construcción o mejoramiento de las 450.000 viviendas, reducir en 10 puntos el déficit habitacional. Sobre el tema de los recursos naturales, las metas del Ejecutivo, sobre todo en preservación de la biodiversidad, apuntan a 2025. En medio de la transición ecológica ofrecida por el gobierno. El 22% del territorio corresponderá a áreas de conservación, el 20% de todos los residuos y desechos serán recuperables. Además, se creará el biocorredor más grande de América Latina en la Amazonía, con una operación financiera de entre 500 y 1.000 millones de dólares. Pero a la vez, el mandatario también anunció que sacará un máximo rendimiento de recursos naturales debido a la tendencia mundial de abandono de los combustibles fósiles, por lo que llegó el momento de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo. Según el presidente Lasso, esto se hará respetando el medio ambiente. Terminar 2022 con un promedio diario a diciembre de 583.000 barriles equivalentes de petróleo. En 2025, también dijo alcanzar una producción de 1 millón de barriles. Sobre el turismo y el deporte, anunció que sus anuncios tampoco fueron nuevos. Fue el de la visa nómada, que permitirá a un profesional del mundo trabajar remotamente desde Ecuador para un empleador internacional. Esto pese a que las variables de la inseguridad y la falta de acceso a servicios básicos hacen que Ecuador no figure en los rankings de los países más habitables para los nómadas digitales, que requieren factores como la velocidad y la capacidad del Internet, la seguridad, el costo de vida, el clima, el entretenimiento y la contaminación. Mientras que en deportes anunció que invertirá 70 millones de dólares en beneficio de más de 500 deportistas de alto rendimiento para este ciclo olímpico paralímpico que culminará en los Juegos de París de 2024. En temas de derechos humanos, aunque el mandatario confirmó su compromiso con los derechos humanos, los anuncios fueron muy pocos y solo relacionados con el aspecto puntual de la violencia de género. En el transcurso de 2022 abrirán 6 centros Violeta y hasta 2025 uno en cada provincia. Es lo único respecto a derechos humanos. Sobre el tema de salud pública, el presidente Lasso habló de una nueva era post-pandemia.
e hizo varios anuncios, algunos de ellos que vienen ya arrastrados con meses de incumplimiento. 1,000 becas de especialización entre médicos de personal de enfermería y también becas para técnicos. Recordarán que eso ya se había señalado. 113 millones para inaugurar 4 hospitales y mejorar, adecentar o repotenciar 37 hospitales más y 23 centros de salud en 2022. La externalización de farmacias prevista para marzo estará lista en muy pocos días, ha dicho el mandatario, para la entrega de medicamentos para pacientes del sistema público de salud a través de las farmacias privadas. El Plan Decenal de Salud para la prevención de la detección temprana de enfermedades con la implementación de la historia clínica electrónica de cada ecuatoriano y la existencia de un inventario digital de las medicinas e insumos para prevenir que haya desabastecimiento y garantizar la transparencia y calidad de la atención médica, una promesa que se viene también arrastrando. Inversión en infraestructura, el mandatario contó que el portafolio de inversiones se amplió 39,000 millones y que solo en el rubro de infraestructura identificaron inversiones por más de 5.200 millones de dólares. Entre ellas están las carreteras Tababela, Cuscubamba, Chongón Santa Elena, Loja Catamayo, Montecristi La Cadena, Manta Quevedo, Buenafé Babahoyo Luján, Cuenca, Molleturo Naranjal, Ambato Baños Puyo, Descanso, Gualaceo, Paute, Lago Agrio, Coca, Ambato, Guaranda, Babahoyo y otros megaproyectos, como por ejemplo la autopista Quito-Guayaquil y Guayaquil-Cuenca, el quinto puente de Durán-Guayaquil y la operación del tren multipropósito. Sobre el tema de agricultura también hubo promesas, según el gobierno, quieren impulsar a los emprendedores a inundar nuevos y grandes mercados con la ciudad de los productores ecuatorianos. Este objetivo anunciado desde el inicio de su gestión implica concretar también al menos 10 acuerdos comerciales con diferentes países y grupos comerciales de Asia, Europa y también de América. Todo esto dice cumplirlo hasta 2025, son metas hasta el final de su gobierno. Entre ellos están los de México y también la Alianza del Pacífico. Además, se espera colocar 1,000 millones en créditos de al menos un 1% de interés y 30 años plazo. También es uno de los ofrecimientos que ha mantenido desde la campaña que realizó para las elecciones presidenciales. Lo más importante, uno de los puntos más esperados, fue la crisis sobre la seguridad. El presidente Lasso dejó para el final el tema de la seguridad y después de dar cifras de capturas e incautaciones se repitió su ofrecimiento: invertir 1.200 millones en el fortalecimiento de la Policía Nacional y aumentar también 30,000 nuevos efectivos hasta 2025. Reiteró también que en las próximas semanas, en colaboración con la Defensoría Pública, proveerán de abogados a los policías que enfrenten procesos judiciales como consecuencias de la defensa de la ciudadanía. Sobre la crisis carcelaria, el mandatario volvió a ofrecer que este mismo año cubrirán el déficit de personal penitenciario con la vinculación de 1.400 agentes de seguridad adicionales, algo que ya se había dicho, a lo que se sumará la creación de la primera escuela de formación penitenciaria. Así como continuará con su política de reducir la población penitenciaria con indultos. El jefe de Estado también ofreció fortalecer las Fuerzas Armadas y adaptarlas a las nuevas amenazas que enfrenta el país, es lo que ha dicho, pero no explicó ni cómo ni cuándo. Sobre las relaciones políticas, el mandatario aceptó la mala relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero llamó a los legisladores a construir consensos mayoritarios, esto pese a que la oposición a su gobierno ni siquiera estuvo presente en el evento. Recordemos que los legisladores de el movimiento UNES no asistieron. El presidente Lasso repitió que no convocará a la muerte cruzada para adelantar elecciones y señaló además que no se construye un futuro deshaciendo lo que cada grupo aplica cuando llega al poder, como cambiar la Constitución y la forma del Estado. Esto deja en duda si sus intenciones de la consulta popular
van a continuar, y sobre todo el tema para hacer reformas constitucionales e institucionales sigue en pie. Por ejemplo, el mandatario habló de eliminar o limitar funciones del Consejo de Participación Ciudadana y de eliminar el Consejo de la Judicatura para volver a la anterior Administración de Justicia, cosas que también quedaron en el aire y con nada dicho, nada cierto en estos temas. 6:17 a.m. Este fue el informe de Diario Digital Primicias, que nos trajo todo el resumen de lo ocurrido durante el informe a la Nación, un tema que ocupó la atención al menos de la mayor parte de la ciudadanía el día de ayer, 24 de mayo, que se conmemoraba la batalla de Pichincha y que es una obligación para los mandatarios dar el informe de su primer año de gestión. Son las 6:17 a.m. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6:18 a.m. Estamos de vuelta con la información y las noticias aquí en El Mundo a las 6 por la señal de Majestad Radio y muy pronto también en Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Damos la cordial bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Néstor Aguilera, que ya se encuentra acá en los estudios para conversar, porque hay mucho de qué hablar, mucha tela que cortar respecto de lo de ayer. Vamos a tener un diálogo entretenido por acá con mi colega. Bienvenido, Néstor, buenos días. Hola, Sirrat, qué gusto saludarte como cada mañana. Bueno, sí, en esta oportunidad, arrancando esta jornada con algunos temas, es verdad. Primero, arranquemos también contándoles cómo está la ciudad de Quito. El tema del clima, el tiempo ha variado desde este feriado. Parece que comenzamos ya, ahora sí, en serio, una transición hacia la temporada seca. Vamos a ver si eso... Saliendo el sol. Me encanta cuando sale el sol. A mí no me gusta la temporada de lluvia, me da frío. No me gusta salir tan enchompada. No me gusta que me coja el agua. No, es horrible. Sí, bueno, en realidad sí se advierte eso, y parece que a las personas como Silrat Traslaviña, que les gusta mucho la temporada de sol, poca nubosidad, bastante calor, tipo costa seria, ¿no? Para algunos. Sí, yo amo el calorcito costeño también, sobre todo. Bueno, parece que se les va haciendo realidad. Vamos a ver si en estos días también podemos establecer un contacto y pasar revista a estos temas relacionados con estos cambios súbitos en el tiempo, porque aparentemente hay esos cambios, estamos entrando en una transición hacia la temporada seca, pero de repente nos sorprende un aguacero. Sí, sería interesante entonces ver cómo está este tema. En cuanto tiene que ver a la temperatura ambiente hasta ahora, eso sí, bastante frío, mucha atención, 8 grados centígrados más temprano. Sí se sentía ya un airecito frío desde muy temprano, arrancando la mañana, incluso desde la madrugada sí se advertía aquello, pero bueno, a medida que va transcurriendo la mañana nos vamos abrigando, va calentándose un poquito. Lo que sí, siempre nuestra recomendación de que salga temprano, salga a tiempo. No se olvide de tomar en cuenta el tema de la circulación vehicular acá en Quito, las restricciones, por ejemplo, 5 y 6, el día miércoles. Recuerden que hoy es miércoles y no martes, no se confunda, tenga cuidado al salir de su casa, así que nosotros siempre recomendamos aquello. En lo que tiene que ver ya, y entrando en materia política, lo decía Silrat Traslaviña muy temprano, ahora sí, el día de ayer hubo el informe a la Nación del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hubo algunos temas que fueron abordados. En la primera parte, fundamentalmente se trató de destacar, reconocer lo que se ha hecho bastante bien. De hecho, por lo menos unos 30 minutos dedicó a hablar sobre la vacunación, el proceso que se ha llevado adelante acá en nuestro país, y también sobre lo que se calificó o se catalogó como un reordenamiento en las finanzas públicas, lo que ha permitido reducir notablemente el déficit fiscal. Este tema
si bien es cierto, es muy importante, es fundamental el reordenamiento de las finanzas públicas, pero sí es necesario, y allí está la desconexión entre cómo piensan y cómo ven el mundo, y por supuesto la concepción que tienen también en lo político de cómo debería enrumbarse este país, sobre todo desde el ámbito social. El gobierno pone mucho énfasis en la parte económica, en ese reordenamiento y reorganización de las finanzas públicas, en reducir el déficit, pero mucho ojo, eso es como se hace la analogía cuando un padre de familia tiene un presupuesto, digamos $425 al mes, y el papá decide meter todo el dinero al banco. Es verdad, puede decir ante otras personas, sí, tengo dinero ahorrado y cada mes que voy generando ingresos sigo ahorrando, es verdad, y al final del año va a tener una cuenta de ahorros, una libreta con muchísimo dinero, pero ¿a costa de qué? Y ahí viene el problema. Y eso, haciendo una analogía, es lo que está ocurriendo en el país. Tenemos mucho dinero ahorrado, Silrat, pero a ver, yo creo ahí también que claro, nos hacen falta un montón de cosas, pero que tú sí necesitas cumplir con los organismos multilaterales que también te exigen para poderte prestar. Exactamente, ¿hasta qué punto? Creo que hay que tener un equilibrio, eso es verdad, pero si tú no cumples, ¿cómo pides un nuevo crédito? Si tú como padre de familia le pediste un crédito a tal o cual banco para poder tapar una u otra brecha, pues es evidente que si no cumples con ese pago, este banco no te va a volver a dar dinero. Entonces, ¿cómo sigues invirtiendo? Entonces, ahí también es un tema como de ir equilibrando el tema de las finanzas públicas. Claro, necesitamos ir modificando, ir subiendo, ir también cumpliendo con determinadas cosas a las que vas llegando, a los acuerdos con los que llegas, pero también necesitas dinero para inversión, porque ¿de dónde sacas la plata si te gastas todo lo que tienes? No puedes gastarte todo lo que tienes, necesitas establecer un fondo de ahorro, un fondo de pago para tu banco, para que el banco pues continúe generándote préstamos, generándote estos apoyos financieros, y para que tú también puedas seguir moviendo la inversión dentro de tu país. Sí, bueno, yo pensé que Silrat me iba a decir, bueno, aquí no, hay que tener plata guardada en la reserva monetaria, pero bueno, sí, como dices tú muy bien, hay que lograr un equilibrio. Porque si yo el equilibrio fiscal, digo yo, porque sí. Hay que mantener las cifras en positivo, un equilibrio fiscal que es de las cosas más complicadas en realidad para los diferentes gobiernos, porque muchos únicamente despilfarran, hay un precio alto del petróleo y lo que hacen es gastar todo lo que hubo, y al rato del rato, cuando se te bajó el precio, porque nosotros dependemos mucho de las reservas de petróleo, de ahí depende muchísimo el tema de, incluso para los presupuestos que hacen los gobiernos anualmente, todo esto depende también del ingreso petrolero. Al rato que se te acaba, ¿qué haces? Estás fregado porque no tienes cómo solventar todas aquellas cosas que tú estabas ofreciendo. Entonces, por ahí también va un tema de equilibrio fiscal, de ir pues viendo que las finanzas públicas se lleguen a un punto medio. Sí, cómo no. Yo tuve la oportunidad de conversar el día de ayer en horas de la noche con una analista, Carolina Ávila Nieto, y ojalá la podamos tener en los siguientes días. Ayer tuve la oportunidad también de conversar con Natalie Pernet, ya fuera de la entrevista que sostuvimos acá en la radio, y en realidad hay coincidencias, incluso, por ejemplo, desde el punto de vista de la abogada Pernet. Ella reconoció públicamente, sí, yo voté por Lasso, pero hay temas que están pendientes, y allí creo que todos coincidimos, es decir, quienes han votado a favor de Lasso, quienes no lo hicieron, coinciden en que es necesario también ponerle atención al ámbito social, que haya medicinas, porque al final del día lo que interesa es que cuando yo me vaya al hospital y que yo esté enfermo, pueda ser atendido oportunamente, haya médicos, haya medicinas, y no como está sucediendo ahorita. Cuando yo salga a la calle, pueda hacerlo de manera segura y no tenga que estar pendiente a todo momento de que me asalten y de que me vayan a matar. Y así con un montón de situaciones que uno a diario como padre o madre de familia enfrenta. Allí entonces está la clave para lo que va a ser esta continuación de la gestión del presidente Guillermo Lasso. Se vienen 3 años que, si bien es cierto, ayer me marcó también una frase, y voy a tratar de ser lo más fiel. Si no, voy a buscar la frase por aquí, se me permite, Silrat, porque ayer el
buen amigo Fabricio Vela me mandaba el discurso del presidente de la República, textual, y él me citaba, o él me decía, bueno, una frase que le ha llamado también muchísimo la atención, y creo yo que sí, creo que debe ser analizada. Dice, hoy quiero contarles que precisamente gracias a las decisiones que hemos tomado, lo peor de la tormenta ya ha pasado. Mucho ojo con esa frase. Lo dijo varias veces, no lo dijo solo una vez, lo dijo varias veces, que lo peor de la tormenta, que lo peor ya pasó. Eso es lo que ha dicho, que estaban, porque recuerdas que inicialmente habían dicho también que estaban organizando la casa, entonces de alguna forma se recalca esa idea con este tema de lo peor ya pasó, entonces como que abre una nueva expectativa respecto a lo que será su segundo año de gobierno. Veamos qué es lo que pasa, veamos cómo avanza este tema, porque además acuérdate, mi querido Néstor, que de todas formas, y pese a lo que haya dicho, que para mí me quedó debiendo, que para mí en realidad en lo personal faltó mucho que informar al país, faltó mucho que decir sobre el tema del trabajo en su primer año. Los primeros años de gobierno suelen ser en serio los más complicados, cuando te das cuenta de cómo mismo recibes al país, cuáles van a ser tus políticas. Sin embargo, sí hay cosas que me dejan todavía preocupada. Por ejemplo, el presidente dijo sobre el tema de que se acabó la cadena de intermediarios en el tema de la venta. Recordarán ustedes este nombre famosísimo de este señor Cadena y todos los temas de corrupción y de presunta corrupción alrededor, y sobre todo por este tema de los intermediarios que se llevaban $1 por barril vendido. Esto es tenaz. Entonces el presidente dice que se acaba esta cadena de intermediarios y que va a aumentar la producción de petróleo hasta finales de este año a 535,000 barriles diarios. Y sobre todo, bueno, la meta amplia es llegar incluso al 1,000,000 de barriles diarios. Entonces esto es también un tema de explotación bastante complejo. También me queda debiendo y me queda por ahí rondando en la cabeza, no sé si a ti también, Néstor, el tema de lo que señaló, ¿no? Descartó el tema de la muerte cruzada, algo que venía amenazando, político, algo que se venía moviendo, que era el fantasma de la Asamblea Nacional, y hace una especie de llamado al diálogo. Entonces, bueno, fue lo que hizo, un llamado al diálogo. Se está retractando porque recuerda y recordemos que él dijo que como ejecutivo él iba a gobernar sin Asamblea Nacional, que él iba a gobernar definitivamente así porque no tenía el apoyo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por ahí? ¿Se retracta? ¿No se retracta? ¿Qué pasa también con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué es lo que está pasando con este tema? Porque mira, Néstor, cuando llega el gobierno de Guillermo Lasso, llega precisamente porque la ciudadanía pide un cambio de modelo. Claro que llega con una votación bastante apretada, etcétera, pero la mayor parte de la población se inclina por un cambio de modelo. Entonces él está y ha ratificado que va a trabajar bajo el mismo modelo, porque lo que ha dicho es que no se debe cambiar las constituciones, como que se nos va para atrás con el tema de la consulta popular. Entonces por ahí le veo bastante contradictorio, porque va a seguir entonces con el mismo modelo correísta que se ha estado manejando hasta el momento, va a continuar, le va a dar ciertos toques ahí, como decíamos en la universidad, toca hacerle trabajo de carpintería a este trabajo que ya está medio hecho. ¿Qué es lo que va a hacer en realidad? Porque sí me queda debiendo mucho en este informe de la Nación. Sí, y es que aquí tú tocas un tema en el que yo noto una línea conductora que se repite en la palabra del presidente, y es justamente eso, ¿no? ¿Hasta qué punto es creíble lo que el primer mandatario dice? El jefe de Estado el día de ayer destacaba como logros ese reordenamiento en las finanzas y dice que a partir de allí eso le va a permitir al gobierno poder cumplir con los ofrecimientos hechos durante la campaña electoral, y que sí, como tú lo decías, en más de una ocasión dijo que lo peor ya ha pasado, pero mucho ojo, habrá que ver hasta qué punto lo que ha dicho el presidente de la República en la práctica se puede cumplir, hasta qué punto se está asesorando bien al presidente de la República para que cada anuncio que haga no quede solamente como eso, como un mero enunciado, como una nueva oferta, y que efectivamente eso se vaya a cumplir. Desafortunadamente, digo,
tenemos malas experiencias. Ya ha sucedido en el tema carcelario, muy puntualmente cuando hablamos de la seguridad ciudadana. Allí hay un saldo y creo yo que esa es la prueba más palpable de cómo puede llegar a devaluarse la palabra del presidente de la República. Porque ya durante varias masacres en las cárceles ha dicho que se va a enfrentar a la delincuencia con firmeza, de que se van a tomar acciones, de que las cosas están mejorando. Pero no hubo nada nuevo. Exactamente, a eso voy. Entonces, ahora, si es que el presidente nos viene diciendo eso en el tema de la salud, en el tema del empleo, en el tema de la atención al campo, al agro, etcétera, etcétera, ¿qué nos hace pensar de que esta vez sí se va a cumplir? Entonces yo sí digo, hay que ponerle mucho ojo y hay que tener mucha atención de lo que se viene en las siguientes semanas, meses, y si efectivamente se va a cumplir aquello. Yo me temo, Silrat, de que el presidente se puso la vara demasiado alta, quizá él mismo, porque hay una serie de nuevos ofrecimientos. Es lo que suele hacer, ¿no? Ponerse esa vara súper alta, pero en los nuevos ofrecimientos yo en realidad le escuché muy parecido a la campaña, Néstor, sí, porque sí, en realidad vi que eso. sacó muchos temas que ya estaban en su campaña, que son su plan de gobierno. Entonces, como anuncios nuevos, no sé cuáles puedes destacar tú ahora, cosas que no se hayan dicho. Lo que a mí me llamó la atención y que creo que fue un jalón de orejas también para la Secretaría de Comunicación del Gobierno fue que él dijo lo que no se ha podido, no recuerdo la frase textual, pero fue lo que no hemos podido comunicar al país, pues estoy aquí para comunicarlo yo personalmente. Fue una frase que realmente yo creo que sí va como un jalón de orejas hacia las personas que manejan la comunicación del gobierno y que definitivamente no han sabido trasladar el trabajo o las determinadas acciones que están realizando. Les falta estrategia, les falta en realidad analizar los hechos y ver de qué forma potenciar su comunicación. Y esto lo digo desde la sana crítica para que en realidad pues entiendan que lo que no se comunica definitivamente, Néstor, y en esto me darás la razón, lo que no se comunica no existe, y las políticas de comunicación del gobierno deben ser mucho más claras y mucho más cercanas a la gente, porque se nota que hay una desconexión con los ciudadanos, que no tenemos muchas veces ni idea de qué mismo es lo que se está proyectando. Nosotros, yo particularmente te digo, esperaba este informe a La Nación y le puse mucha atención, pero no me encontré con muchas cosas realmente nuevas, con anuncios que vayan más allá de lo que yo ya había escuchado anteriormente, o por sus voceros de tema de seguridad, o como te digo, en la campaña, Néstor. Sí, como no. Usted, amiga y amigos, si nos está siguiendo a esta hora de la mañana, son las 6:33, lo invitamos a que participe junto a nosotros, a que de aquí hasta las 6:45, que estaremos comenzando ya la interacción con nuestros invitados, podamos comentar juntos algunos de los principales temas que fueron enunciados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el día de ayer durante su informe a La Nación. Estamos en Facebook recibiendo sus comentarios. Los animamos también, además, a través de YouTube, en nuestra transmisión en directo. Y por qué no decirlo también, si es que usted gusta, nos puede seguir como @elmundoalas6 en la red social Twitter. Por aquí estaremos leyendo sus comentarios, sus puntos de vista sobre cómo se sienten y sobre esta esperanza o expectativa que se ha generado, como lo decía Silrat hace un momento, respecto a este informe a La Nación y lo que es ya el inicio del segundo año de gestión del presidente Guillermo Lasso. Hay algunos temas también que por allí sí nos marcan también un poco cuál va a ser la línea del gobierno, porque como bien lo analizábamos junto a Carlos Falqués el día de ayer, digamos, uno de los personajes históricos en la política en la región litoral y muy particularmente en la provincia del Oro, se nos vienen elecciones en pocos meses. Ya estamos prácticamente a las puertas de lo que va a ser nuevamente una serie de acuerdos políticos entre las diversas organizaciones que aspiran a llegar a los municipios, a los gobiernos provinciales, en definitiva, a los gobiernos locales en el país, y eso va a obligar también a que el gobierno adopte ciertas estrategias para poder también cumplir esa oferta de campaña y poder también a su vez consolidarse en los gobiernos locales. Eso siempre y cuando el gobierno tenga la intención de fortalecerse por esa vía. Adicionalmente también, Silrat, me parece importante abordar otro tema
las cosas no necesariamente están tan bien como se dicen. Esto es de la parte del discurso, porque el día de ayer sí me quedó zumbando esta nueva amenaza, y digo amenaza desde el punto de vista en que va a alterar las normales actividades de nuestro país, y me refiero, y hablo puntualmente, de la rueda de prensa y las declaraciones de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, en torno a movilizaciones que van a arrancar en pocos días más, en el próximo mes de junio. Eso va a alterar, es verdad, la tranquilidad, pero también consideramos que es parte del sentimiento de muchos ecuatorianos en este momento. Quizá cómo opera la CONAIE, cómo operan muchas personas que se infiltran cuando hay una protesta convocada por organizaciones sociales, es lo que allí nos queda siempre flotando en el ambiente, y cómo este tipo de ocasiones son aprovechadas por quienes quieren llamar al caos, al desorden, a la violencia, etcétera, etcétera. Pero también es cierto, hay de lo otro, ¿no? Hay muchos ecuatorianos que no estamos contentos con el aumento de los precios cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer compras en la tienda, cuando queremos comprarnos un par de zapatos y nos damos cuenta que son mucho más caros que antes. Bueno, en fin, hay una serie de desencuentros, muy a diferencia del lema incluso del gobierno nacional, el gobierno del encuentro. Entonces, todo esto implica una serie de retos enormes, enormes, para el gobierno nacional y por supuesto para cada uno de los ecuatorianos, vuelvo repito, para quienes le han dado el voto al presidente de la República y hoy en día se encuentran arrepentidos, molestos, incómodos con la falta de cumplimiento. Sí, más que arrepentidos, molestos, incómodos ante un tema también de un posible retorno a un modelo con el que mucha gente no estaba de acuerdo, un modelo anterior que había gobernado por más de 10 años, en el que también hubo muchos temas de corrupción. Entonces sí se ve también todo este tema, ¿no? Se analiza desde el ángulo completo. Quisiera también recordar, no sé si le escuchaste a la presidenta de la Asamblea Nacional, pues en su discurso se dedicó prácticamente igual, un tema totalmente conciliador. Ella dijo que la crisis política de la Asamblea Nacional no se soluciona con la renuncia de una persona. Ella justificó el mantenerse allí y dijo también, les responsabilizó a los 137 asambleístas. Ella evitó totalmente referirse al tema de lo que ha sido acusada, las diferentes acusaciones que le han hecho, como por ejemplo el tema de gestionar cargos públicos en su provincia, en Orellana. De eso no habló, pero sí habló de un tema de honestidad, de un tema de trabajo. Eso es lo que señaló la presidenta Guadalupe Llori, de alguna forma tratando de justificar el tema de mantenerse allí, de mantenerse como cabeza del legislativo pese a todos los temas que se están moviendo por ahí. Ella también hablaba en su discurso de no traicionar a los pueblos que le llevaron precisamente al poder. Ella decía que no hay que traicionar a quienes precisamente los pusieron allí, ¿no? A sus votantes, y dijo que ha cumplido con todas las promesas con las que llegó al legislativo. ¿Será? ¿No será? Yo lo único que sé es que el día de hoy estaremos muy atentos, porque precisamente hoy se lee el informe dentro del proceso de sustentación y de esta comisión multipartidista que está analizando el trabajo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en el que están recomendando, porque este informe ya se sabe que recomienda la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional. Así es que el día de hoy está llamada esta comisión multipartidista que va a leer precisamente este informe dentro de este proceso, y serán momentos de tensión en la Asamblea Nacional, porque ya sabemos lo que se viene. Eso es lo que se está preparando para el día de hoy, así es que estaremos también muy atentos de lo que pase con la presidenta en el legislativo. Silrat, permíteme en este espacio, tenemos todavía 4 minutos adicionales, tocar 2 temas que sí me parecen necesarios, fundamentales, y creo yo que a uno como padre de familia lo tocan, lo conmueven y lo hacen reflexionar cuando ya se encuentra en el interior del hogar de cada uno de nosotros. Primero,
quiero referirme a lo que ocurrió el día de ayer en los Estados Unidos. ¿Tuviste la oportunidad de ver las noticias? Esta masacre en una escuela de Texas. Lo que pasa es que esto ya se nos ha vuelto muy normal, el tema de las masacres, el tema de estos muchachos realmente con total acceso a las armas. Es un tema ya fuera de control que se ha normalizado totalmente en esto. Sí, me preocupa muchísimo porque en esta ocasión estamos hablando de al menos 19 niños que perdieron la vida en los Estados Unidos. He tenido la oportunidad de ver transmisiones de medios y cadenas internacionales y cadenas estadounidenses respecto a lo que ocurre en ese país. Y fíjate tú, muchas veces vemos como los Estados Unidos son los que impulsan temas como derechos humanos en América Latina, en otras naciones, pero miren ustedes, a la vuelta de la esquina nos encontramos con tragedias como lo que ha ocurrido en esta escuela de Uvalde, una pequeña población, apenas 14,000 personas, habitantes, en este punto localizado en el sur de Texas y muy cerca de la frontera con México, donde se produce esta nueva masacre protagonizada por un tirador solitario, un joven adolescente de apenas 18 años y también de origen latino. Esto me ha conmovido demasiado. Esta madrugada tenía la oportunidad también de escuchar testimonios, un noticiero colombiano, una importante cadena del país vecino, y en esa cadena se hacían reportes acerca de lo que estaba ocurriendo con dos periodistas que estaban localizados en Estados Unidos. Una de ellas incluso con mucho pesar lloraba frente a la muerte de estos pequeños, ¿no? Mientras estudiaban, y eso en realidad conmueve. Esto yo creo que es un llamado de atención para todos quienes conformamos la sociedad. No solamente estamos hablando aquí de quienes residen muy puntualmente en ese país, y la crítica no necesariamente va hacia allá, sino al nivel de descomposición a nivel familiar que nos toca, que nos afecta a todos. Y si bien es cierto, en países como el Ecuador o en América Latina no se ven, por lo menos no es común ver y experimentar este tipo de situaciones, sí, también creo yo que marca un precedente respecto a lo que está sucediendo hoy en día en las familias. Eso lo que por pasa un lado, también, ¿sí? Y solamente para acotar este criterio, es el tema también de la libertad que tienen de portar armas, ¿no? Entonces, sí, los muchachos, los adolescentes tienen acceso a estas armas con las que perpetran estas masacres. En realidad es una locura. Sí, definitivamente es un tema que el día de ayer incluso el presidente Joe Biden nuevamente volvió a tocar, pero sí hay que decirlo, en los Estados Unidos hay una fuerte presión, sobre todo del Partido Republicano y quienes son más conservadores respecto a este derecho que está consagrado desde hace más de 200 años. Bueno, ahí hay un tema bastante complejo casa adentro en los Estados Unidos, que sí creo yo que también era importante pasarle revista esta mañana. Y lo último, Silra, ¿tuviste la oportunidad de participar en alguna de las actividades o has tenido la oportunidad de seguir las actividades relacionadas con el Bicentenario, acá en Quito principalmente? Sabes que no le he prestado mucha atención a los temas de Bicentenario, más bien me he centrado en los temas relacionados con Informe a la Nación, pero no me he dado el trabajo de ponerme al día con los temas del Bicentenario. Más bien me he concentrado en el tema de CONAIE, que ya está amenazando nuevamente con nuevas revueltas. Nos ha dicho que el 13 de junio, que desde el 13 de junio se agruparán en la lucha. O sea, esta es una amenaza bastante fuerte que esperemos que también las autoridades de gobierno se la tomen en serio. Y cumpla con 7 pedidos es lo que está pues haciendo la CONAIE. Esperemos tenerle esta semana alguno de sus representantes. Esperemos que Leonido Sisa pueda atendernos y pueda explicarnos un poco más respecto de sus pedidos, lo que ellos también han señalado en
en sus redes sociales es que la CONAIE decide convocar a la movilización nacional en contra de Guillermo Lasso desde el 13 de junio, y eso están ya preparando, y el presidente llamó a los grupos sociales a estar dispuestos a enfrentar posibles consecuencias como la persecución. Se están preparando duro, es la primera amenaza, no sé cómo la ves tú, Néstor, pero es la primera amenaza tan fuerte que yo la estoy viendo a eso. Leonidas Issa fue precisamente quien se encargó de dar toda esta información, de anunciar las fechas de estas medidas. De hecho, ya lo están anunciando, y es lo que han dicho. También se hicieron en Ecuarunari, parece que están unidos, lo hicieron como un acto simbólico para trasladar qué es lo que quieren. Ellos dicen vamos por la revocatoria. Realizaron la protesta al informe de actividades de Lasso, en el que se reclamó que no ha cumplido las propuestas de crear los pequeños agricultores, al tema de salud y educación, que dicen que no hay cumplimiento del presidente respecto de estos temas. Por eso anuncian esta fuerte movilización que le están asemejando ya a la de 1990. Hay que echar abajo los que anunciaron el denominado informe a la nación. Entonces, Issa también hizo una especie de alocución enmarcada en una evaluación negativa respecto de lo que considera políticas neoliberales que está implementando Lasso en su primera línea de gobierno. Recordemos que esa fue la línea con la que llegó el presidente Guillermo Lasso. Él en ningún momento se escondió bajo otra línea. Él habló de ser un presidente liberal, obviamente dijo que iba a respetar el tema de la democracia, y respecto a sus creencias religiosas dijo también que iba a gobernar para todo el país, pero jamás fue un tema escondido, que iba a ser un gobierno totalmente opuesto a los anteriores, y sobre todo el que había gobernado por más de 10 años. Por eso dijeron que irán al levantamiento del Inti Raymi para recordar esta gesta de lucha histórica que vivieron los taitas y los abuelos en 1990. Estas fueron las palabras textuales de Issa, así es que estaremos muy atentos a todo lo que está ocurriendo. Va a haber una lucha en el Ecuador a partir del 13 de junio. No estamos saliendo por locos o por vanidad, así señalaron algunos de los dirigentes también. Sobre venir a Quito, ellos lo que señalan es que van a resolver en estos días si es que van a venir hasta Quito. Y también si el gobierno nacional, como pasó con el expresidente Moreno en octubre de 2019, no resuelve los problemas, tendremos que tomar una decisión del traslado a las principales ciudades del Ecuador. Eso es lo que ha dicho Issa. Es un mensaje directo al presidente Guillermo Lasso, ya con fechas y también con todo lo que van a hacer y movilizar. 6 de la mañana con 50 minutos, Néstor, este tema bastante grave y complejo respecto de lo que está ocurriendo, sobre todo con el tema de la CONAIE y con el tema pues del movimiento indígena que ya se está organizando, como lo han dicho, directamente para el próximo 13 de junio. Sí, no me quedo, Silrat, porque bueno, a eso ya me refería hace un rato, pero no me quedo con las ganas de referirme a los temas relacionados con el Bicentenario. No debemos olvidarnos de la historia, de cómo llegamos hasta acá como república. Si bien es cierto, estamos enfrentando momentos bien complejos, pero no quiero apartarme de eso. El día de ayer hubo una programación muy diversa. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de 4 conciertos de manera simultánea, transmitidos en línea a través de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Me gustó mucho, por ejemplo, la diversidad que se programó, y bueno, tuve la posibilidad de enfocarme en uno de ellos, porque tampoco uno puede alcanzar a ver los 4 a la vez, pero sí me enfoqué en el que se desarrolló en el Parque La Carolina. Muy interesante, se mezclaron algunos elementos, parte de lo nuestro, por ejemplo, Paulina Tamayo. Qué bonito, qué bonito. Sí, en realidad son temas que se están realizando, que tienen su valor histórico y que no debemos olvidar, ¿no? Lo debemos mantener en la memoria histórica, porque los pueblos deben tener esta memoria histórica. Sí, cómo no. Y también otro de los eventos fuertes que también se repite esta noche, la cantata en el Centro Histórico. Así que invitados, quienes no tuvieron la posibilidad de asistir, quienes tienen la posibilidad de conectarse a un computador, lo pueden admirar, disfrutar desde casa, desde la comodidad, sin pasar frío tal vez. Así que la invitación está hecha hoy en la noche. Quienes tengan la posibilidad, vean y disfruten de un buen espectáculo cultural. Son ya las 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa en este instante.
De inmediato estaremos ya estableciendo contacto con nuestros invitados. Hoy estaremos abordando, Serrat, antes de hacer esta pausita nada más, dos temas. Nos enfocaremos principalmente en el informe a la Nación del presidente de la República, esta suerte de calentamiento de lo que estaremos abordando junto a nuestros invitados, es decir, el contenido de este informe con el primer año de labores del presidente Guillermo Lasso, pero también estaremos enfocándonos en la gran preocupación de todos los ecuatorianos, la seguridad ciudadana, la imposibilidad de desarrollar nuestras actividades de manera normal y cómo eso también está incidiendo en la no reactivación en algunos sectores. Ojo, esto no es invento ni que aquí nos estamos disparando, estamos exagerando. Lo dijo ayer uno de nuestros invitados desde la ciudad de Esmeraldas. Las actividades no son normales en buena parte del país. Tuvimos unas durísimas declaraciones de nuestro invitado que está en Esmeraldas y que nos estuvo reportando todo. Específicamente nos explicaba que a las 6 de la tarde se están cerrando los negocios por el tema de la delincuencia. Yo no sé si ustedes también lo han notado en Quito, pero ya hay un menor movimiento, ya se están cerrando más temprano los diferentes lugares. Esperemos que esto no nos afecte a la reactivación productiva, que no nos siga afectando y que las autoridades del gobierno central, del Estado, que son las encargadas de las políticas de seguridad, pues hagan su trabajo y protejan al ciudadano y permitan así la reactivación económica y productiva. Les voy a leer la agenda que tenemos para hoy. Me ganaste. Tenemos a Ariana Tanca, ella es analista política que tiene una visión muy diferente de nuestro segundo analista, que es Fernando Muñoz Miño. Él también es analista político, los dos tienen visiones contrapuestas, no coinciden mucho ideológicamente, por eso los hemos traído, porque aquí en El Mundo a las 6 damos precisamente la voz a las visiones opuestas. De esto se trata la democracia, de escuchar las diferentes visiones y hacer nuestros propios criterios. Además estará con nosotros María Fernanda Novoa, como ya lo habías mencionado, Néstor. Ella es especialista en seguridad y con ella analizaremos precisamente cómo está el tema de la seguridad en este primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Sabemos que estamos terriblemente mal, pero ella nos dirá por qué y también nos dará alguna de las alternativas para salir de esto bajo su lectura. Ella es especialista en varios temas, también ha manejado temas de seguridad nacional, entiendo que ha estado también al frente de diferentes temas en Fuerzas Armadas. Ya nos explicará ella misma también toda su trayectoria. 6:54 de la mañana, esto es El Mundo a las 6 y ya regresamos. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-623629. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. En El Mundo a las 6. Seis de la mañana con 55 minutos. Mientras esperamos ya nuestro primer diálogo en esta mañana, vamos a pasar revista al tema internacional más destacado a esta hora y que se origina
en Uvalde, localidad del estado de Texas, localidad situada en el sur de ese estado, muy cerca de la frontera con México. Desde allí la agencia AP reporta un pistolero de 18 años abrió fuego este martes en una escuela primaria del estado de Texas y mató al menos a 19 niños tras ir aula por aula, dijeron funcionarios, en el tiroteo más letal de la última década en un centro educativo. Otro momento horripilante para un país marcado por las masacres. La policía abatió al agresor. Otros 2 adultos murieron en el ataque, añadieron las autoridades. El gobernador Greg Abbott dijo que uno de ellos era un docente. La masacre en la escuela primaria Robb de Uvalde, una localidad con alta población latina, es el tiroteo con más muertos en una escuela estadounidense desde que un hombre armado mató a 20 niños y 6 adultos en una escuela primaria o en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, en diciembre del año 2012. Mire, estamos hablando apenas de una década que ha transcurrido desde que ocurrieron esos hechos. Horas después del ataque, las familias seguían esperando noticias sobre sus niños. En el exterior del centro cívico de la localidad, donde las familias esperaban información sobre sus seres queridos, los gritos y lamentos rompían una y otra vez el silencio. No, por favor, no, gritó un hombre mientras se abrazaba a otro. Hoy tengo roto el corazón, dijo Hall Harrell, el superintendente del distrito escolar. Somos una comunidad pequeña y vamos a necesitar de todas sus oraciones para superar esto. Adolfo Cruz, de 69 años y que trabajaba reparando aires acondicionados, seguía en el exterior de la escuela al atardecer del martes, esperando noticias sobre su nieta de 10 años. Y Laya Cruz Torres manejó hasta el lugar tras recibir la llamada llorosa y aterrar a su hija poco después de los primeros reportes sobre el incidente. Otros de sus familiares esperaban en el hospital y en el centro cívico. Según Cruz, la espera estaba siendo el momento más duro de su vida. Espero solamente que esté viva, afirmó. El ataque se produjo apenas 10 días después de una masacre motivada por el racismo en un supermercado localizado en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, que se sumó a una larga serie de asesinatos masivos en iglesias, escuelas y tiendas de todo el país en los últimos años, y las perspectivas para cualquier reforma de las regulaciones federales sobre armas de fuego son tan poco favorables como tras el tiroteo de Sandy Hook. Pero el presidente Joe Biden pareció listo para la pelea al hacer un llamado a favor de nuevas restricciones a las armas de fuego durante un mensaje a la nación horas después del ataque. Como país debemos preguntarnos cuál o cuándo en nombre de Dios vamos a enfrentarnos al cabildeo de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que se debe hacer, preguntó. ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería? Declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Son ya las 6 de la mañana con 59 minutos. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6.
7 de la mañana con 1 minuto. Seguimos aquí a través de la señal de Majestad Radio. Más adelante enlazados con Majestad Televisión. Gracias por estar junto a nosotros desde las 6 de la mañana hasta las 8. Y pasamos revista, como ya lo anticipamos, a lo que fue el informe de labores del presidente de la República, celebrado el día de ayer ante la Asamblea Nacional. Nuestro primer invitado, sociólogo, historiador, analista de temas políticos, Fernando Muñoz Miño. Con él queremos hacer un repaso desde su visión muy diversa y muy diferente a nuestra siguiente invitada sobre lo que ha sido este informe de labores. Empiezo con un panorama general, Fernando, sobre cómo vio este informe de labores, el informe a la nación del primer mandatario. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, muchísimas gracias por la invitación, buenos días. La verdad que creo que es un espacio, bueno, los informes a la nación siempre son un momento para reflexión y creo que las personas que estamos interesadas en política siempre les prestamos especial atención, ¿no? Uh-huh. Y creo que algo que nos sirve para pensar ese proceso, el informe a la nación, es ver qué tipo de país nos está presentando el presidente, ¿no? Yo diría, tal vez de una posición muy crítica, que lo que podemos ver en el informe a la nación es soledad y desencuentro. ¿Por qué digo soledad y desencuentro? Principalmente porque queda la gran pregunta. O sea, a mí me han surgido muchas preguntas sobre el informe a la nación y el primero es el gobierno del encuentro, pero ¿con quiénes del encuentro? Y tal vez la imagen de quienes acompañaban, quienes se encontraban en el hemiciclo Nela Martínez de la Asamblea Nacional, muestra con quiénes se está encontrando el gobierno. Y se está encontrando con sus propios aliados. No se está encontrando ni con la oposición, ni con las fuerzas políticas, sino más bien es esa soledad. O sea, y algo que también se notaba es el continuo aplauso que interrumpía las intervenciones del presidente, que a ciertos momentos parecía muy forzado, no era natural, ¿no? Y ese es el aplauso que viene precisamente del encuentro con quienes comulgan con el pensamiento, comulgan con la política, más no en la construcción de una política diversa. Fernando, desde su punto de vista, en este primer año de gestión, ¿en qué nos queda debiendo a los ecuatorianos el presidente de la República y su gobierno? Creo que hay muchas cosas en las que queda debiendo, ¿no? Sobre todo porque el lugar desde el cual enuncia el señor presidente de la República es el lugar tal vez desde la economía más ortodoxa, en la cual como el gran mérito se presenta la vacunación, que es algo que sí hay que reconocer y creo que todo el mundo reconoce. Sin embargo, y también el ahorro, la reducción de la brecha fiscal, pero el principal problema es la brecha social. O sea, esa dicotomía entre brecha fiscal y brecha social, como que fueran caminos opuestos, cuando realmente no deberían serlo, muestran los quiebres y las costuras del gobierno. Creo que en tema de derechos humanos, el tema de salud, más allá de la vacunación, el acceso a la educación, erradicación y prevención de la violencia contra la mujer, a pesar de que ha presentado ciertas cifras que no son tales también en la realidad, y las organizaciones sociales han sabido discutir la veracidad de esas cifras. Creo que es sobre todo la parte social, el bienestar, la justicia social, lo que nos queda debiendo este primer año de gobierno. Sobre eso, si me permite, Fernando, sobre esto último, la política social, ¿cómo conjugar y cómo lograr un equilibrio? Lo decíamos previamente con Sirra Traslaviña esta mañana, entre lo que es un ordenamiento, una reorganización de las finanzas públicas y que ha sido destacado por el primer mandatario, frente a una atención al sector social. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener una cuenta de ahorros llena de dinero si en mi casa hay hambre? No hay atención, tal vez no hay para comprar zapatos a los niños, etcétera, etcétera. Creo que esta analogía es muy buena, ¿no? Tiene un buen ahorro, pero dentro de casa la necesidad es lo que está imperando, ¿no? Sí. Y ahí viene tal vez la gran dificultad de encontrar ese equilibrio, sobre todo cuando se ven la política económica, bueno, incluso más todavía, la economía política en blanco y negro, ¿no? Como que, y ahí hay un elemento que creo que hay que rescatar, ya no se está hablando de inversión social, se habla de gasto social, ¿no? Sí. Y eso muestra cómo se está entendiendo la parte social del propio gobierno, ¿no? Yo creo que es difícil pensar un equilibrio cuando de lleno hay una perspectiva y un posicionamiento que ve las cosas como que fueran opuestas. O sea, no podemos invertir la inversión social, no podemos hacer esa inversión porque implica
desordenamiento de las finanzas públicas, implica ampliar la brecha social. Entonces yo creo que hay un problema de inicio, ¿no? Que podría resolverse si es que hubiese un equipo de asesoría que enunciara de un lugar diverso. El problema es que quienes acompañan, y se puede ver, por ejemplo, en la composición del gabinete del presidente, son personas que están ubicadas en la misma línea del presidente, que están viendo de la misma manera. Incluso Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tendría que ser pues es el Ministerio del Estado Social por excelencia, o la Secretaría de Derechos Humanos, finalmente terminan siendo patas auxiliares. Por ejemplo, en el ministerio, en el MIES, es más bien una política de asistencialismo en lugar de justicia social. Entonces, ¿cómo podemos construir un equilibrio, una agenda social fuerte, si es que de inicio quienes están ejerciendo la política pública la ven como opuesto? Y lo que importa es tener un buen ahorro que nos permita endeudarnos más o tener mejor perspectiva de endeudamiento con con quienes nos prestan a nivel internacional. ¿De qué sirve tener esas buenas cifras si en el Ecuador la situación es totalmente diferente? Entonces, lograr este equilibrio implicaría dar una vuelta de timón, tener una perspectiva diferente, ya tal vez no esperando que el señor presidente cambie. ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Silva Traslaviña. Quisiera también hacerte algunas preguntas precisamente respecto de lo que pasa y lo que tú decías, que es un gobierno que está, que es un gobierno que se encuentra consigo mismo, que es un gobierno que está hay también, y quiero preguntarte por esa dicotomía, ¿no? Porque siempre ha habido un tema de y en la que te ayuda en un sistema democrático, porque lo que habíamos visto también en los gobiernos anteriores era que eran y que fueron 10 años de gente encontrándose consigo misma también, y que todos aplaudían también a un expresidente que era totalmente presidencialista. Entonces, y el tema de habeas corpus de Jorge Glass, entonces que estén peleados de manera como externa, pero por debajo se hagan presuntos pactos políticos también. ¿De qué estamos hablando, no? Creo que ahí lo que hay que pensar es que el déficit democrático, yo diría eso también, este año nos deja un déficit democrático, no es exclusivo del Ejecutivo. Tiene que ver con la Asamblea también, y es el tipo de política que están construyendo los dos más importantes poderes del Estado. Y ahí hay que sumarle el poder electoral, el poder legislativo, el poder de participación ciudadana, no se diga. Hay un déficit democrático profundo que refleja, por ejemplo, que se refleja también en una crisis de la democracia de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Es como que el último informe del Latinobarómetro nos muestra esto, una falta de confianza en el Estado, en las instituciones, en la democracia, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que esto es una continuación de una larga tradición de verse a sí mismo, del gobierno que se ve a sí mismo, habla con sus aliados, no habla con la oposición, no hay un trabajo de la oposición tal vez más responsable, en un sentido más estricto de la palabra, pero la diferencia tal vez con los gobiernos anteriores es que el gobierno, haciendo un reconocimiento de sus condiciones políticas, podía hacer este ejercicio porque tenía mayoría en la Asamblea, tenía un control sobre otros poderes del Estado. Claro, pero hoy estábamos hablando de una asamblea que eran las asambleas de levantamanos. Entonces el Ejecutivo mandaba un proyecto de ley, todos levantaban la mano y se hacía lo que el Ejecutivo quería. Entonces por ahí también había un control demasiado grande por parte del Ejecutivo para hacer lo que quería, y de repente también se empezaron a atropellar derechos. Entonces totalmente. Fue un gobierno realmente y que de todas maneras hizo un marco que ahora le está jugando también en contra, ¿no? Totalmente, claro, aquí no quisiera hacer ninguna defensa de decir lo otro era más democrático. Había una lectura política diferente en la medida en que uno puede mirarse al ombligo si es que tiene las condiciones para gobernar de cierta manera. Estamos viendo unas condiciones de ingobernabilidad en la medida en que el presidente Lasso se ha peleado con todo el mundo. Comenzó peleándose con sus aliados, con los que llegó a la presidencia, luego rompió un supuesto pacto para instituir la presidencia de la Asamblea Nacional, y progresivamente se iba peleando con todos. La pregunta es, ¿qué tipo de política se puede construir si uno se pelea con todo? Claro, tal vez ahí es ir al otro lado, tal vez hacer una política cínica, únicamente del acuerdo, donde no haya diferencias ideológicas. Pero yo me pregunto en este momento, y es algo que se criticaba mucho, por ejemplo, en la pelea que cada cierto tiempo
actualiza el presidente con la cabeza del Partido Social Cristiano, con el abogado Jaime Nebot. Es una pelea, y lo dijeron así, o sea, se ha dicho, una pelea testicular. ¿Qué tipo de política se puede construir si se está peleando constantemente con quienes supuestamente tenían alianzas políticas, ¿no? Estamos hablando de quién le tiene más grande, eso me estás diciendo. Claro, tú. Es que no ha tenido las pelotas, claro, cosas así. ¿Cuál de los dos es el que está dominando el país? Porque de repente hay esas luchas entre machos, exacto, entre machos alfa. Exacto, entonces ahí la pregunta es, ¿qué tipo de política está construyendo el señor presidente, no? Entonces, a ratos yo sí me pregunto, bueno, tal vez, siendo de una posición muy crítica, creo que en una política responsable nadie debería esperar que al presidente de una república le vaya mal. No, creo que sí hay organizaciones que sí buscan eso. Yo diría, personalmente, yo no espero que le vaya mal al señor presidente. Le está yendo mal por los errores que creo que tiene de inicio, desde los lugares desde cuales enuncia. Yo esperaría una rectificación. No creo que sea posible. Sin embargo, yo creo que... ¿Por qué no es posible una rectificación? Porque si estamos en un primer año de gobierno en el que se ha dicho que se están organizando las finanzas, en el que se ha dado también algunas luces de temas de cómo se manejaría el empleo y que necesita de una asamblea, ¿por qué esperamos lo peor para un segundo año? ¿Por qué no esperar que con esperanza todos los ecuatorianos, uniendo sector privado, sector público? Pero ya estamos escuchando, no se acaba ni el informe de la Nación y ya vemos a una Conaya amenazante que dice que vamos a salir a las calles y que tal vez vamos a llegar a Quito y que una amenaza como la de 1990. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de seguir trabajando también? Es que yo creo que ahí hay que tener una comprensión amplia de la política. La política, diría, aunque contrariamente a lo que podría pensarse, es sobre todo conflicto. La pregunta es cómo procesamos ese conflicto. Y el problema que yo veo dentro del gobierno es que el procesamiento del conflicto así va de la mano con el desprestigio del oponente, el desconocimiento diciendo que son el triunvirato de la conspiración, por ejemplo, rompiendo canales de diálogo con posibles aliados, acercándose únicamente a ciertos sectores de la sociedad y negando la condición de sujeto político de otros, ¿no? Es como que, ¿por qué hace esto la CONAIE? La CONAIE, como la organización social tal vez más importante de la historia del país, ¿no? No solo en la construcción de la política contenciosa, en proponer políticas, digamos, agendas, sino también en la movilización, y eso no es cosa menor, ¿no? Está siendo desconocida por el presidente de la República. Entonces, digamos, si tienen esta posición de decir vamos a movilizarnos, eso también es democrático, aunque a veces puede ser que no estemos de acuerdo. Personalmente yo estoy de acuerdo con las movilizaciones de las organizaciones sociales. Eso es también hacer política. Entonces, señor presidente, yo digo, tal vez tengo esa desconfianza de que haya la rectificación, porque no hay un reconocimiento de la condición de los otros sujetos. Es decir, muy bien, pongámonos a dialogar, abierto los brazos del presidente en el informe a la Nación con la Asamblea Nacional. Dijo, muy bien, no nos hemos llevado bien, vamos a dialogar, pero no basta con llevarse con ciertas fuerzas políticas dentro de la Asamblea. Hay que abrirse a la sociedad, y son organizaciones sociales, grupos feministas, el movimiento indígena, por ejemplo, el movimiento campesino, de los arroceros, todos los sectores que en este año se han mostrado agraviados frente a la política del gobierno, que tendrían que ser incluidos para la construcción de las propias políticas. Caso contrario, cuando estamos hablando de la construcción de las políticas y de estos diálogos, también vimos ayer en el informe a la Nación que el gobierno ya descarta el tema de una muerte cruzada y hace un llamado al diálogo. De alguna forma, Fernando, se ve que se retracta de lo que dijo anteriormente cuando había señalado que era un gobierno que iba a prácticamente hacerlo todo y a gobernar sin una Asamblea Nacional. ¿Cómo vemos este tema? Además de que nos queda en el aire el tema del CPCCS, que había dicho que lo desaparecería. Nos estamos de alguna forma ajustando al modelo correísta, que fue precisamente el que no ganó en las urnas, y nos vamos a ir adaptando a este mismo modelo ya armado. ¿Cómo lo ves tú en este punto? Creo que hay dos elementos que hay que considerar. O sea, yo creo que el primero, tres más bien. Uno es que me parece, ahí se muestra, digamos, el tipo de política que ha logrado construir el presidente Lasso, muchas veces lanzando ideas sin saber que es complicado desmontar ciertas cosas que ha ofrecido desmontar. Lo primero es eso. Yo creo que hay un desconocimiento de cómo funciona lo público. Primero es eso, ¿no? Y es sobre todo no solo por el presidente, sino que gran parte de su equipo no viene de un ejercicio de lo público, viene de un ejercicio del campo privado que tiene reglas, normas, gramáticas diferentes. Primero eso. En segundo lugar,
Creo que eso también pasa porque uno ve luego, es fácil hablar desde la oposición. Gianfranco Pascuino decía esa oposición que le gusta hacer oposición, y hay muchas organizaciones que están muy cómodas haciendo oposición, pero el ejercicio del gobierno es diferente. Nada, no tienes que actuar. Puede criticar. La oposición es el lugar más cómodo para hacer política, porque no te gusta nada, no estás a favor de nada, te opones a todo, entonces ese papel también es, y no propones nada, que es lo peor. Claro. Entonces es un papel muy cómodo, ¿no? Claro, es una oposición irresponsable. Yo pienso que una cosa es estar en la oposición y decir esto hay que cambiar, y cuando te encuentras en el ejercicio del poder no es tan fácil, y luego encuentras que es interesante poder gobernar de esta manera. Yo creo que en esa medida está con lo que dice Ilra de engolosinarse con el modelo anterior, con el régimen anterior. Y el tercer lugar que creo que es importante para pensar por qué finalmente no se empieza a desmontar esto, es que finalmente es esa inexperiencia del trabajo político, ¿no? Yo creo que hay una comprensión de la política desde afuera, que una vez en el ejercicio del gobierno se ve que es muy compleja finalmente. Entonces yo creo que son esos tres elementos los que mueve a que muchas de estas promesas del presidente no puedan realizarse, porque no conocían cuál es el procedimiento necesario para hacerlo, ¿no? Se encuentran con la cosa nueva del Estado y de lo público, y lo que se puede hacer está de acuerdo a sus capacidades políticas y su capacidad de acumulación, que yo creo que en alguna medida es limitada. Un ejemplo de eso es que tienes que pedir a un asambleísta que tal vez está haciendo un buen trabajo como asambleísta que se vaya como ministro, porque no tienes nadie más a quien llamar, ¿no? O por ejemplo, el mismo hecho de que en la lógica del manejo del conflicto político, lo que terminas haciendo es peleándote con todo el mundo, ¿no? Entonces, creo eso, es más o menos el error de novatada encontrarse frente a un Estado y un gobierno que no pueden controlar. Una última pregunta para nuestro invitado Fernando Muñoz Miño. Dicho esto, a pesar de que él ya más o menos en términos generales lo anticipó, ¿qué deberíamos esperar para este segundo año de gestión de Guillermo Lasso? Bueno, no sé, depende del lugar desde el cual se luce. Tal vez desde la esperanza yo diría, bueno, que haya que cese la política de criminalización del gobierno, que le impide dialogar con los sectores que tienen una posición política diferente, ¿no? Que reconozca a diversos sectores como sus antagonistas, como sus opositores con los cuales hay cómo hablar, como hay cómo dialogar. Eso sería primordial. Eso en lo político. ¿Y en lo social? En lo social es tal vez más difícil. Pedir, reconocer que la prioridad, diría yo, es la justicia social. Sobrepasar la brecha fiscal no tiene que ser la prioridad de un Estado. Eso es una cosa de la administración más menuda de la política. Lo que hay que hacer, ¿no? La política es más allá que la administración. Sí. ¿No? Entonces, es entender que es lograr e intentar construir el bienestar que es material e inmaterial de la población que reside en un territorio. La agenda social es prioritaria, porque para eso creo que es principalmente uno elige un gobierno, más allá de solucionar o no la brecha fiscal. Y entender que no son agendas contrapuestas, que pueden ir de la mano siempre y cuando se tenga por delante que los derechos humanos no se tocan y la justicia social es un bien al que tenemos que ir caminando colectivamente. Fernando Muñoz Miño, historiador, sociólogo, analista de temas políticos, nuestro invitado en esta mañana. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Un buen día para él. Entonces, Sirra, dicho esto, vamos a seguir analizando el tema del informe de la Nación, pero ahora con otra visión. Ahora vamos a ir con Ariana Tanca, politóloga, experta también en el tema, una visión distinta a la de nuestro invitado anterior, porque aquí vamos a dar voces, de eso se trata, del pluralismo. Son las 7:20, nos vamos a un corte y ya regresamos. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35. Con 80 megas. Estamos en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión.
El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Siete de la mañana con 22 minutos, continuamos con El Mundo a las 6. Esta vez recibimos a Ariana Tanca, ella es una politóloga de amplia experiencia. Con ella vamos a analizar precisamente el informe a la Nación que dio el día de ayer el presidente Guillermo Lasso, cuáles son las expectativas, cuáles han sido los errores, cómo lo leyó, cuáles son también las esperanzas de futuro que nos da el actual gobierno. Ariana, buenos días, bienvenida. Y quisiera iniciar preguntándote cuáles fueron tus primeras impresiones respecto de este preciso tema que fue el informe de la Nación. ¿Te quedó debiendo? ¿Dijo lo que tenía que decir? ¿Cómo lo viste? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Disculpen la voz, que creo que ando un poco agripada por llegar a Quito. Y pues nada, gracias por invitarme y por estar aquí para conversar del tema. Bueno, creo que el informe de la Nación cumplió lo que tenía que cumplir, que es una rendición de cuentas sobre lo que hizo en el primer año y cuáles son los objetivos a cumplir para el siguiente año, tal como lo prevé la Constitución, que es el presidente debe informar sobre lo que hizo y asimismo cuáles son estos objetivos que tiene planteado para el siguiente año para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, esto es algo muy similar a lo que, por ejemplo, sucede en Estados Unidos con el State of the Union, que lo hace el presidente, donde menciona qué es lo que ha hecho, dónde estamos, hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, el informe de la Nación no es una conversación estratégica, es dónde estamos, hacia dónde vamos. Ahora, creo que un gran desafío que tuvo el presidente es justamente esta percepción que se tiene de que a pesar de los logros que han logrado y que son importantes, no se sienten de manera generalizada. Por tanto, los ciudadanos de cierta forma sienten que el gobierno aún les debe. Y el gobierno, por supuesto, tiene todavía muchos temas pendientes que personalmente espero que este año le meta turbo, como lo mencionaba anteriormente nuestro colega, que el frente social tiene que ser atendido. Es cierto que no basta con el tema fiscal, que es absolutamente importante, porque van de la mano. Un buen manejo fiscal le permite al gobierno tener una cancha, un espacio de maniobra para poder dar mejores servicios públicos, mejores infraestructuras, en general, un mejor bienestar social. Entonces creo que yo, tomando la analogía que hacía el presidente sobre el puente, está construido el puente con las bases sólidas. Ahora toca seguirlo construyendo y seguirlo cruzando, y espero que hacia allá este año sea el único enfoque del gobierno, el frente social. Ariana, ¿tú miras que hay bases sólidas, que realmente durante este primer año se logró establecer estas bases sólidas? Hablábamos al inicio del programa con nuestro compañero Néstor Aguilera y precisamente nos enfocábamos en el tema de que, ok, sí, nos están diciendo que definitivamente hay un equilibrio en el tema fiscal, pero tal vez este ahorro es un ahorro que se podría ir invirtiendo. Yo contradecía también este tema porque decía, o sea, no puedes ponerte a ahorrar y ahorrar cuando tienes deudas, tienes que también cumplir con tus deudores para que te puedan continuar dando créditos y para que puedas seguir siendo sujeto de confianza, sobre todo de los entes internacionales. Pero ¿existe o no esto? Hay lo que tú nos explicabas, Ariana, de un tema de si lo va a lograr para el próximo año, ¿cómo lo ves? Bueno, el tema fiscal es fundamental porque ¿qué pasaba en gobiernos anteriores? Que la obra social y la inversión social y el fortalecimiento del frente social fue absolutamente importante. Yo creo que nadie aquí puede negar lo importante que esos avances hayan sucedido, pero se comprometieron las finanzas públicas. ¿Y eso qué ocasionó? Que no sea sostenible a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que llega un presidente y hace y deshace. Y ese hacer y deshacer complica el desarrollo y la estabilidad que como ciudadanos merecemos vivir en una sociedad tranquilos y de manera estable. Entonces, en ese sentido, el fortalecimiento de las finanzas públicas permite de cierta manera sentar esas bases para poder adquirir
digamos, por ejemplo, buenos préstamos, que no estar endeudados hasta el cuello y que hasta nuestros nietos terminen pagando esas deudas, por lo cual es importante y es una base sólida. Ahora, el desafío justamente... Y que toca pagar, ¿no? O sea, es que es evidente, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, porque si tú no pagas, no te dan créditos, es que funciona igual que en un crédito familiar. ¿Y qué tipo de créditos también? ¿Con y qué las intereses? Condiciones de créditos a la que accedes. Recordemos que en el momento Ecuador pagaba más intereses que lo que se destinaba justamente al rubro social como educación y salud. Entonces creo que eso es un gran paso. Ahora, el desafío es, por supuesto, esta estabilidad, convertirla en algo que el ciudadano sienta que ha valido la pena esta decisión política, porque al final del día, como lo mencionaba Néstor, fue una decisión política, y toda decisión política tiene un costo político, y el costo político lo estamos viendo ahora, ¿no? Y lo vemos en las cifras de aceptación y en las conversaciones ciudadanas. Entonces, este es un costo que el gobierno decidió asumir, y ahora en este año, tal como lo escuchamos ayer, el objetivo es, digamos, meterle turbo a la parte social y de cierta forma recuperar un poco ese costo político de haber tomado esta decisión, que es importante, sí, pero que tuvo este costo del que todos creo que estamos de acuerdo, que queda pendiente las condiciones de vida. Por supuesto que se han hecho avances, pero a mi criterio creo que estos avances todavía no lo sienten, no es una manera generalizada. Por supuesto que hay personas que se han beneficiado, por ejemplo, de los créditos de Banecuador y de todos, digamos, el tema de la conectividad, son grandes logros. Ahora, que estos logros lleguen a la mayor cantidad de ecuatorianos y la mayor cantidad de ciudadanos, y que sientan sobre todo que el gobierno está respondiendo. Y creo que esto, digamos, es un gran pendiente en la agenda del gobierno. Hay muchas personas que están cuestionando que el actual gobierno está en una burbuja, que hay una desconexión con la ciudadanía, que no existe en realidad un presidente que esté aterrizado, que sus asesores, que su equipo de gobierno pues realmente no le dice la verdad, no le cuenta cómo están las cosas, no le da las cifras reales. Hay quienes cuestionan toda esta desconexión con la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú como politóloga? ¿Hay esta desconexión en realidad? ¿Qué es lo que está pasando con el frente interno del presidente, con sus asesores, con sus equipos? ¿Y qué es lo que falta también por ahí? Bueno, creo que el presidente un poco habló de eso ayer. En un momento hace como un pequeño mea culpa, diciendo que él no, digamos, el labor de la información no ha sido el mejor, y él lo reconoce como un fallo. Entonces, en ese sentido... ¿Es un jalón de orejas al secretario Bonilla? Yo creo que es un mea culpa general, porque al fin y al cabo el gobierno en general, no solo el presidente, también los ministros y quienes presiden las carteras de Estado, tienen que escuchar al ciudadano y tienen que entender y hacer esta conexión, porque la relación más importante que tiene un gobierno es con el ciudadano. Y esta es una relación que se viene desgastando hace muchísimo tiempo, no solo ahora con el presidente Lasso, sino con el expresidente Lenín Moreno, e incluso en los años del presidente Rafael Correa. Digamos, en nuestra historia política la relación entre mandante y mandados nunca ha sido la mejor, y esto es un pendiente que tenemos como sociedad, como sistema político. Me pareció importante que el presidente haya reconocido esta falta de conexión, y por supuesto lo ideal sería que ahora en adelante haya esa corrección en este manejo, que haya una mayor conexión con las necesidades del ciudadano, y esto va muy ligado también a lo que mencionamos anteriormente. Ya se tomó una decisión política de fortalecer lo económico, ahora vamos con lo social. Más bien creo yo que esa es como la hoja de ruta que se ha planteado, y lo importante es que nosotros vayamos fiscalizando ese avance. Es una visión contrapuesta con la que nos decía nuestro anterior invitado, que nos explicaba y nos decía, lo tratan como una inversión y al parecer no le están dando la importancia al tema social. Ariana, también quisiera preguntarte, el gobierno ya descartó de plano el tema de una muerte cruzada, hizo también un llamado al diálogo, así se lo entendió ayer en el informe a la Nación. Entonces estamos viendo un presidente que se está retractando de una visión anterior. Vemos que no va por el lado y me corregirás tú como politóloga si es que estoy errada en este punto, pero lo que yo pude percibir ayer es que no va a modificar la Constitución, que el tema del Consejo de Participación Ciudadana que se había dicho que se iba a eliminar se queda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Ariana? ¿Nos estamos ajustando a un modelo correísta? ¿Nos estamos ajustando a una Constitución que ya se armó y que se estableció con un modelo correísta, y es así como va a gobernar el presidente Guillermo Lasso? Yo creo que aquí hubo un importante anuncio sobre el hilo de cómo se va a hacer la política, y esto creo que quizá también lo vimos
en su momento con el relevo en la cartera de Estado del Ministerio de Gobierno, ¿no? Que pasamos de la ministra Vela a Francisco Jiménez. La ministra Vela quería una muerte cruzada y más bien Francisco a Jiménez lo que ha planteado es acercarnos a diferentes grupos políticos y se ha convocado a reuniones, y eso es un poco lo que escuchamos ayer. A mi criterio me parece excelente que se haya descartado el tema de la muerte cruzada, porque los problemas que tiene el país no se van a resolver votando a la gente. Hay que trabajar con lo que tenemos, y ahora el proceso de una constituyente, también Ecuador también tenemos una gran trayectoria en procesos constituyentes, y de cierta forma hay que saber también leer el momento en el que estamos. Estamos en un momento donde hay una gran ola de inseguridad, donde el comercio, la economía se está reactivando, donde todavía estamos saliendo un poco del hueco de la que nos dejó la pandemia y una pequeña recesión económica de gobiernos anteriores. Estamos saliendo y hay que preguntarnos, ¿estamos en un momento donde hay que convocar, sea a una consulta popular, sea a una muerte cruzada, o sea un proceso constituyente? Estamos en un momento para asumir primero esos costos, porque todo cuesta, ¿no? Entonces creo yo que más bien apuntar a las reformas específicas que se tienen que hacer, porque en todo sistema político y legal hay reformas que a lo largo del tiempo se van quedando y hay que adaptarlas. Entonces creo yo que es muy importante que se descarte la muerte cruzada, el acercamiento a las diferentes posturas políticas, y sobre todo hacer las reformas que sean necesarias, porque ya no caben en el ordenamiento actual. Una consulta popular podría ser una opción, pero creo que no se hizo referencia a ese aspecto. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Nuestra invitada a esta hora en Majestad Radio, y saludamos también a quienes nos siguen a través de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Ariana Tanca, analista de temas políticos, guayaquileña, y justamente en el actual momento cursando una maestría acá en Flaxo, en la ciudad de Quito. Estábamos previamente conversando sobre el tema político, sobre cómo se percibe también la política, por ejemplo, en la región litoral, específicamente en la ciudad de Guayaquil, de una manera bastante diferente. Ella ha podido contrastar durante el tiempo que lleva desarrollando sus estudios en esta última temporada las realidades tan diferentes entre Quito y Guayaquil. Y bajo esa lógica sí me gustaría preguntarle, bueno, ¿cómo mira esta forma de ver la política, lo que se hace desde la gestión del gobierno nacional, particularmente lo que viene cumpliendo Guillermo Lasso? El ciudadano de a pie, ¿cómo lo ve en la ciudad de Guayaquil? ¿Cómo lo ve, por ejemplo, en ciudades como Manta, como Puerto Viejo? ¿Y cómo se lo percibe acá, desde tan cerca del poder, acá en la ciudad de Quito? Creo que esa es una discusión, digamos, que en nuestra cultura política la hemos tenido durante muchísimo tiempo, estos clivajes regionales, que a mi criterio no son tanto clivajes, porque no es que estamos peleados entre la sierra y la costa, ¿no? Nos convivimos bastante bien, diría yo. Ahora, en ese sentido, definitivamente, cuando el gobierno central está en una ciudad, es distinta la manera en que se asignan los recursos, en cómo, incluso en las plazas de empleo que se crean. Entonces, en ese sentido, Quito está con, digamos, es una ciudad donde están las instituciones del gobierno, y Guayaquil es una ciudad donde hay más, que no es que no hay instituciones del gobierno, pero digamos, es muy poco en comparación a Quito. Ahora, en ese sentido también creo yo que es, y muy en lo que mencionaba ayer el presidente, creo yo que hay un aspecto muy fundamental aquí, y es la necesidad de trabajar conjunto con los gobiernos seccionales, las alcaldías, también con las prefecturas. Ahora que se vienen elecciones seccionales, estamos a un paso de las elecciones seccionales. Esto va a ser muy interesante, porque hay problemas que naturalmente, digamos, alguien en una dirección en Quito, en una oficina en Quito, no sabrá cuáles son las necesidades específicas de lo que sucede, por ejemplo, en Cristo del Consuelo en Guayaquil. Entonces, creo que de cara a esta situación que vivimos, creo que es necesario que los gobiernos en todos los niveles se den la mano y haya una cooperación estratégica. Por ejemplo, el gobernador de Manabí lo hace con los gobiernos locales y los municipios, en cuanto tienen un plan de seguridad muy interesante que se lo ha hecho de la mano gobierno central y gobiernos descentralizados. Entonces creo yo que eso es algo muy importante, enfatizar la importancia que cumplen los gobiernos descentralizados en su propia gestión local, ¿no? Pero no hubo eso, Ariana, el día de ayer, por ejemplo, a nivel de Informe a la Nación, es decir, no se tomó en cuenta esta realidad, o esta parte de la realidad, que también tiene su importancia. Definitivamente, y esto es algo que creo yo que
también es otra visión que ayudaría mucho a que el presidente pueda llegar a todos los rincones del país sin que él físicamente está ahí, sin que físicamente el Estado central esté ahí. Entonces creo que en esa cooperación del Estado central con los estados descentralizados es importantísima. Esto es algo que también queda pendiente desde nuestra historia en el Ecuador, desde nuestro bicentenario. Tiene que haber una cooperación más allá del COTAD, tiene que haber una cooperación constante y planes estratégicos, como lo está haciendo ahora el gobernador en Manabí. Tiene un plan de seguridad espectacular y veremos los resultados, porque naturalmente claro, el gobierno central físicamente no puede estar en todos lados y físicamente no puede responder ante todas las necesidades que tiene el país. Entonces creo yo que esa gestión local y descentralizada es importantísima. Creo que hay que poner la atención. Se percibe un presidente, y quiero volver a la parte estrictamente política, relación ejecutivo-legislativo, y a propósito de estos quiebres también que hemos visto en los últimos meses, y esto situándome en una parte del discurso del primer mandatario, la relacionada con la unidad democrática, que si bien es cierto, el mandatario ha dicho que le gustaría que el legislativo escuche parte de sus reflexiones sobre el tema de la política, pero él dejó, por ejemplo, abierta la facultad para poder disolver, de acuerdo a lo que dice la Constitución, en un momento determinado, a la Asamblea Nacional. Ha reconocido que la relación quizá no ha sido la mejor durante estos últimos meses, pero ¿cómo trabajar, por ejemplo, para la generación de estas leyes bajo estas premisas? Es decir, por un lado, llama a la reflexión a los asambleístas, pero por el otro lado les dice, yo tengo esta facultad para poder disolverles en cualquier momento. En medio de esta dicotomía, ¿cómo trabajar? ¿Qué hacer? Yo creo que fue importante la reflexión que se hace al final el presidente, de que todos tenemos un pedacito de gobernabilidad en nuestras manos. Creo que eso es algo que tenemos que, como ciudadanos, como organizaciones sociales, como opositores, como oficialismo, como donde estés parado, aprender con H, que todos tenemos un pedacito de gobernabilidad. Y creo que eso es lo importante. Ahora, muy de acuerdo con lo que mencionaba Néstor, que tiene que haber un reconocimiento mutuo para que estos diálogos puedan existir, tanto por parte del gobierno como parte de la oposición. Y creo que esto es algo que queda pendiente por ambos lados, y creo que es necesario porque el presidente tiene minoría legislativa y ninguna de las bancadas tiene mayoría legislativa. O sea que sí o sí se tiene que dar la mano. Y no sé si ha pasado un año y nadie de las organizaciones políticas se ha dado cuenta de esto. El estancamiento que vimos es porque nadie se pone de acuerdo, porque nadie puede avanzar solo. Y no debería, y hay temas en que creo yo que la mayoría de los ecuatorianos tenemos un consenso de cómo generar empleo, tenemos un consenso de cómo llevar a cabo el frente social. Existen esos consensos. No quiere decir que todos vamos a estar de acuerdo, porque en una democracia somos 17 millones de ecuatorianos que cada uno tenemos una visión diferente. Pero parte de generar estos diálogos es ceder en lo accesorio y no comprometer lo esencial para llevar a cabo un plan. Y esto sucede en las mayores democracias y las más consolidadas del mundo. Sin acuerdos no funciona la democracia. Y más aún en nuestra democracia, que está fragmentada en el poder legislativo, ninguna bancada puede hacerlo por sí sola. Y tienen que entender que tienen que ceder todos y construir en algo. Y que en algún momento, quizás la política que está en discusión no me va a beneficiar a mí o no será, pero en otro momento sí. O sea, en algún momento vamos a perder y en otro momento vamos a ganar. Se trata de consensos, entonces. Por supuesto, y esto es algo que nuestra cultura política también nos queda debiendo desde 1822. No es de ahora, no es del gobierno anterior, creo yo, desde 1822, y es algo que incluso desde la sociedad civil tenemos que ir fomentando el debate, porque si incluso con la sociedad civil, ¿cómo nos tratamos entre ecuatorianos? Si nosotros nos tratamos como amigos y enemigos, ¿por qué esperamos que la Asamblea lo haga distinto? ¿No? Entonces, aquí hay que hacer un gran mea culpa. Y todos tenemos ese pedacito de gobernabilidad. Y jalemos el mismo barco. Por supuesto. Ariana, para cerrar, quisiera preguntarte sobre el tema también del discurso de Guadalupe Llori, en el que básicamente ella lo que dice es que solo renunciando no se va a cambiar la asamblea, le echa la culpa a los 137, cuando hay un tema de que ya se quiere que salga la presidenta para que continúe, porque de todas maneras es la cabeza del legislativo y que no ha sabido manejarla. ¿Cómo ves tú también este punto de tratar de salvarme, de dar mis patadas de ahogado en el informe de la Nación de la presidenta Guadalupe Llori? Exhaló Ariana cuando le preguntaba sobre Guadalupe Llori. Es que, a ver, la rendición de cuentas del día de ayer es importantísima y es un tema de informe a la Nación. Esto no era un tema de personalismo, y me pareció que la primera parte del discurso de la presidenta Llori fue un poco personalista. Ella representa a la asamblea, pero ella no es la asamblea. Y sobre todo en este contexto donde se está
donde puede ser quizás su último informe a la nación presidiendo la asamblea, ¿no? Entonces creo yo que eso fue un error estratégico. Creo que más bien su discurso pudo haberse enfocado en lo que ha hecho la asamblea. No tuvo que haber tocado esa pugna política porque este era un informe a la nación y al ecuatoriano de pie no le puede interesar menos la comisión multipartidista, desubicada, un poco desubicada sí, también. Porque, como le decía, al ciudadano de a pie no le interesa que la asamblea se esté como discutiendo quién la va a presidir. Porque al fin y al cabo el periodo legislativo dura 2 años. En un año más toca renovar de todos modos las autoridades de la asamblea. Entonces creo yo que eso sí fue un poco desubicado y un poco fuera de sintonía con lo que es el informe a la nación, que es una rendición de cuentas a la nación. Y a los ecuatorianos les importa que la asamblea trabaje y que no se ande peleando. Así es. Muchas gracias a nuestra invitada de lujo también, Ariana Tanca, politóloga, que nos ha dado pues su visión respecto del informe a la nación del presidente Guillermo Lasso, su primer informe a la nación. Nos ha dicho también que hay que esperar a ver qué es lo que pasa y que hay que echarle un poco de turbo también para este próximo año. Muchas gracias, Ariana, por aceptar esta invitación. Nos quedamos cortos y sin duda te seguiremos invitando para continuar analizando los diferentes temas. 7 de la mañana con 42 minutos. Hacemos una nueva pausa. Gracias por seguir junto a nosotros y la señal de Majestad Radio, Majestad Televisión. Enseguida estaremos abordando también el tema de la seguridad ciudadana abordado el día de ayer por el presidente durante su informe a la nación. Volvemos. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-623629. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Personajes del mundo a las 6. Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Seguimos aquí en El Mundo a las 6 a través de la señal de Majestad Radio y la señal de Majestad Televisión enlazados. Hoy abordando algunos de los principales temas que ha tocado el presidente de la República el día de ayer durante su informe a la nación. Este primer año de gestión en materia de seguridad también nos genera algunas interrogantes y, por supuesto, para el gobierno nacional, importantes retos y desafíos. Nuestra siguiente invitada, María Fernanda Novoa, especialista en temas de seguridad ciudadana. Con ella quiero referirme en esta primera parte del diálogo junto a Silrat Tras la Viña a lo que ha sido la alocución del primer mandatario en el tema de la seguridad ciudadana, y parto por esta premisa. El presidente Guillermo Lasso el día de ayer, por ejemplo,
hablaba acerca del tema del déficit y las ofertas ya en materia de seguridad ciudadana, y decía y anunciaba, ofrecía que el gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados contarán con suficientes recursos, ha dicho, para salud, educación, seguridad, por ejemplo, y allí nos vamos a enfocar en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo lograr que estos recursos efectivamente, María Fernanda, sirvan para poder atender a un sector tan necesitado hoy en día, la principal demanda de todos los ecuatorianos, y en esto seguramente vamos a coincidir? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Sí, en verdad, primero agradezco mucho esta invitación que me han hecho. Siempre es bueno compartir desde la perspectiva netamente académica el tema de los problemas que hay ahora de seguridad y básicamente los índices y toda la estructura en la que nos estamos moviendo. Yo diría que frente a la alocución que ha hecho el señor presidente, con todo el respeto, el señor presidente muestra una gran voluntad política por resolver los temas de seguridad, pero hay algunos temas que deben ser tomados en serio. Es decir, esto no es un tema de una respuesta inmediata coyuntural. Yo he dicho varias veces que es súper importante entender lo que es la anticipación temprana, lo que son las alertas, lo que es la necesidad de tener una vigilancia prospectiva, es decir, entender cómo estos grupos criminales se han ido articulando en el país, salir de la mirada de que esto es netamente narcotráfico. Nosotros estamos viviendo en Ecuador un sistema de ecosistemas criminales que están faccionados en diferentes partes del país y con ciertos comportamientos particularizados. Yo podría decir que ahorita estamos viviendo una época que varios analistas a nivel de la región lo hablan de la rebelión de los grupos criminales, que se caracteriza por 3 elementos clave. Primero, la forma en la que los capos y los intermediarios se desarrollan dentro de sus propios grupos, es decir, cuál es la línea de mando y cómo siguen la línea de mando, cómo se van desestructurando, que es uno de los temas en los que hay bastante contradicción y violencia, y por eso estamos viendo la violencia que vemos a nivel de del sector penitenciario y específicamente de la zona 8, y que ahora ya también estamos palpando en otros sectores del país. La segundo tema de esta exacerbación de las redes criminales es que hay una competencia de los grupos criminales por captar la legitimidad frente a los cárteles transnacionales de la criminalidad, es decir, una competencia más local por captar y ser los mejores proveedores de servicios frente a estos cárteles internacionales y transnacionales. Y el tercer elemento es la densidad y la distribución de los grupos criminales con determinadas especialidades en diferentes partes del país. Ahora bien, María Fernanda, si me permite, antes de que Silrat Traslaviña continúe con este diálogo, ¿sintió usted, percibió a un presidente de la República comprometido con abordar de la mejor forma el tema de la seguridad ciudadana? Él lo abordaba durante ya la última parte de su locución el día de ayer, y él decía, por ejemplo, yo sé cuánto está afectando a los ecuatorianos lo que ocurre en las calles. ¿Usted percibió aquello en el presidente de la República? ¿Cree que lo que está sucediendo permitirá emprender ya un giro de timón en el tratamiento de este tema? Yo diría que hablar de percepciones es un poco subjetivo, porque eventualmente lo que usted percibe yo no puedo percibir. Lo que sí puedo decirle yo es que el tratamiento de la seguridad, y no solo ciudadana, sino en forma general, lo he repetido en varios análisis que yo he hecho, no puede moverse en solitario, tiene que moverse a nivel estratégico con una mirada de cooperación internacional. El presidente ha hecho un viaje muy importante a Israel, ha tomado contacto también con Estados Unidos y otros países, donde se está pidiendo cooperación y apoyo en materia de seguridad y orientación en la conducción de la seguridad en nuestro país, porque el tema de la criminalidad organizada, como es transnacional, no solamente nos compete a nosotros, sino a toda la región. Digamos, es un tema multiescalar y multiactor que requiere también salidas a otro nivel. Yo veo que el presidente en este sentido tiene muy buena orientación, toda vez que sí se requiere, sobre todo para tener una cartografía de amenazas y factores de riesgo de esta criminalidad, de cómo irse moviendo paulatinamente,
pero sesudamente. Y otro de los elementos que se necesita y a los que es imprescindible prestar la atención es a la institucionalización del sistema de inteligencia de Estado, es decir, este ente rector que debe ser quien provea de la información altamente relevante respecto de cómo se están moviendo estas bandas criminales, cuáles son sus etiologías, cuáles son sus parlachés, es decir, cuáles son sus simbolismos y cómo se mueven. Diría cosas tan sencillas como estas, tener inteligencia cultural. Cuando tuvimos los dos señores colgados en el puente, mucha gente no leía los símbolos que esto implica. Un cuerpo colgado con cabeza implica que están declarando zona propia de territorio a un lugar. Cuando está sin cabeza implica que están implicando de que ellos ya son propietarios de esa zona. Es decir, hay un montón de cosas que a veces no se analizan, tratando de ver el árbol, no se ve el bosque completo. Ahora, ¿cómo analizarlo? ¿Cómo analizarlo desde el gobierno, lo que usted nos ha dicho, un tema tan fundamental, la inteligencia, necesario para el tratamiento de la seguridad, sobre todo desde la prospectiva y sobre todo de manera preventiva? Así es. Pero ¿cómo abordarlo cuando no hay recursos, cuando carecemos de personal, cuando recién se está buscando cooperación internacional, cuando se ofrece presupuesto para el tema de la seguridad ya de lleno, pero recién desde el 2023 y las necesidades están ahí en el día a día? Sí, primero yo diría que analizar un tema en blanco y negro es un error. Tenemos que ver los puntos grises, es decir, hay batizaciones, hay temas en cuanto a capturas, etcétera, etcétera, que son, digamos, cifras que se pueden ver, pero tenemos otros temas gruesos que hay que resolver. Y yo creo que uno de los problemas más graves es que todo el país en forma general tiene que salir del síndrome de inmunodeficiencia estratégica, es decir, comenzar a ver para el largo plazo de una mirada anticipativa y preventiva, lo que no se hizo y ahora nos está pasando factura, pero que de ahora en adelante debería haber una cartografía de estos ecosistemas criminales que se mueven de diferente manera, es decir, quienes están en la zona 8 y quienes están en las cárceles no se mueven igual que la minería ilegal que hay en el Napo, en Morona, Santiago, o la minería de la zona de Buenos Aires, no se mueven igual que la fusión entre lo que es la delincuencia común y la criminalidad organizada. Ojo, esto es importante porque la delincuencia común, como vemos que se está dando a nivel urbano, digamos cada vez en las ciudades, en restaurantes, en lugares de visibilidad pública, esa delincuencia, como ustedes se dan cuenta, es una delincuencia cada vez más violenta. Y esta delincuencia está, soy Silra Trasaviña, perdone que le interrumpa, María Fernanda, pero también quisiera preguntarle, esta delincuencia está también de cierta forma manejada desde el lado también de las cárceles. Hubo un informe de un medio digital, del diario digital La Posta, en el que se señalaba que las mafias de las cárceles estaban prácticamente dominando incluso todo el tema de la delincuencia afuera. Sí, o sea, esto es súper importante entender, porque si nosotros nos damos cuenta que sobre todo la zona penitenciaria, el centro penitenciario de Guayaquil tiene varios centros penitenciarios adentro, vemos que dentro de esto hay prácticamente lo que se conoce o se está formando lo que se conoce como una soberanía criminal y una gobernanza criminal. ¿Qué significa esto? Que los propios criminales son los que están poniendo las normas de juego a las fuerzas de orden, los caporales y los que funcionan adentro. Por eso se dice que es más seguro estar adentro que afuera. Sí, ¿Y cómo hacemos en ese punto, María Fernanda? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las propuestas de ahí? Porque, mire, ahí yo le quiero enfatizar lo que el presidente dijo, que no fue nada nuevo en materia de seguridad. Lo que él dijo fue que ofreció invertir 1.200 millones en el fortalecimiento de la Policía Nacional, aumentar 30.000 nuevos efectivos hasta 2025. O sea, hay un aumento escalonado según el ofrecimiento en el tema de la seguridad. Reiteró también que van a
a trabajar en temas de defensoría pública para que se enfrenten los procesos judiciales de defensa ciudadana. Además, habló de una vinculación de 1.400 agentes de seguridad adicionales. Esto ya no era un tema nuevo. Esto se sumará también a la creación de la primera escuela de formación penitenciaria, pero en realidad también lo que ofrece es fortalecer las Fuerzas Armadas y adaptarlas a las nuevas amenazas que enfrenta el país, pero no explica ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni absolutamente nada. O sea, no se ve un anuncio nuevo respecto a las luces y el camino. Lo que pasa es que, perdóname, interrumpa, no puede explicar una cosa que es tan compleja tampoco en 10 minutos, ¿no? O sea, es que no tuvo 10 minutos, tuvo casi 3 horas. Bueno, a mí me parece que lo más importante, para el final, que es otra cosa. A mí lo que me parece que es más importante es saber que controlar la seguridad o tener una neutralización en la seguridad a través de una vigilancia prospectiva, es decir, saber qué es lo que va a pasar, no solamente entender lo que está pasando en el presente, sino cómo este presente ya está incubándose para un futuro que quizás sea mejor o quizás sea catastrófico. Lo más importante es que se tenga la voluntad de institucionalizar la seguridad, que hemos estado en este camino de la institucionalidad que a veces hasta a uno le da como cierta nostalgia de que no se logre de una vez hacerlo, pero el tema de la respuesta a través de los aparatos de fuerza o del giro punitivo para el tema de la seguridad, ya sabemos que no ha dado resultados reales, sino coyunturales. Entonces lo que se tiene que buscar es un resultado interagencial, con una cooperación horizontalizada, interagencial de todos los aparatos del Estado que estén comprometidos con la seguridad. Y por favor, 2 cosas que yo insisto permanentemente: llamar las cosas por su nombre. Lamentablemente da mucho miedo pronunciar la palabra gobernanza criminal o soberanía criminal. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es lo que estamos viendo en el país, porque si no estuvieran las masacres, las cabezas colgadas y todo lo que usted se ha referido. Por Dios, estamos prácticamente gobernados por un sistema criminal ahorita. Ya, más que gobernados, yo diría que hay una penetración paulatina en la institucionalidad del país. Esto es lo que se llama una criminalización del Estado. Que se nos va de las manos. Yo creo que no. Yo irse de las manos no creo que es bueno tampoco para la opinión ser demasiado apocalípticos. Acuérdese también, ustedes como comunicadores y yo también como comunicadora. Pero es que más allá de apocalípticos estamos viendo un lugar donde pero hay que tener una interpretación de contexto. Cabezas colgadas, y esto no había. Yo te puedo decir cosas mucho más graves que seguramente tú no tienes acceso y yo sí. Pero a lo que dígame. A lo que yo le voy a decir es que los medios de comunicación, a través de sus discursos y a través de sus posturas, lo que tienen que hacer es interpretar claramente lo que está ocurriendo, pero entendiendo los contextos, qué está detrás de esto, cuáles son las etiologías del tema de la inseguridad, que no solamente es una cuestión de poner policías y militares y de saber que solamente se va a controlar, digamos, de una manera de respuesta inmediata. Hay que entender la etiología, la inequidad social, el tema de la pobreza, de los márgenes de desempleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Muchos de estos grupos criminales han dado esa respuesta que el Estado, entre comillas, en algunos momentos no las ha dado. Entonces los pobladores o la cooptación de pobladores, por ejemplo, en las zonas rurales y ahora ya urbanas, están prefiriendo hacerse más a estos grupos ilegales, cooptando especialmente a jóvenes, ¿no es cierto?, para poder engrosar ese mundo, digamos, su mundo, si quieres llamarlo así, pero también tener la posibilidad de que estas personas tengan de alguna manera ilegalmente trabajo, ilegalmente comida, ilegalmente seguridad. Ahora, para cerrar ya, porque estamos sobre el tiempo, ya nos estamos pasando, me gustaría una breve respuesta suya. ¿Estamos viviendo en un estado de terrorismo? ¿Se está apoderando el terrorismo de nuestro país con los ejemplos que hemos visto? Terrorismo con el tema es del sicariato, las cabezas colgadas, o sea, con lo que estamos viendo, no se está tratando de instaurar en el país un sistema de terror. Le pido brevemente, porque ya llegó nuestro compañero Luchito. Le voy a decir rapidito para no demorarme. No es terrorismo, terrorismo es otra cosa. Lo que
estamos viviendo es un proceso paulatino de criminalización del Estado con algunas estrategias de terror, como son los coches bombas, las granadas, las explosiones, y me encantaría que me vuelva a invitar para tener un diálogo mucho más largo sobre estos temas que me parecen absolutamente importantes. Muchas gracias a nuestra invitada María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, y realmente pues nos ha dado aquí cátedra de lo que hay que hacer, lo que estamos viviendo. Nos está diciendo que no estamos en un estado de terrorismo. Yo creo que yo sí tengo terror y creo que de eso se trata el terrorismo. Ahí le voy a contradecir un poco a la invitada, pero claro, ella es la experta. Entonces vamos a volverla a invitar porque son definitivamente temas que tenemos que seguir abordando y hay mucha tela que cortar por este lado. 8 de la mañana con un minuto, estamos cerrando el programa. Gracias a todos por acompañarnos aquí en El Mundo a las 6 y ya viene Luchito Eras con los deportes, así es que quédense con nosotros.